Un saludo cordial para todos ustedes. En este video analizaremos la ley de Boyle, una de las más conocidas de las leyes de los gases. Comencemos. Es probable que alguna vez hayas presionado por un extremo una jeringa tapando la boca de la misma. Y seguramente notaste que cada vez necesitabas más fuerza para reducir el volumen de aire dentro de la jeringa. Esta fuerza ejercida en el área del émbolo de la jeringa es la presión. Por tanto, podemos decir que a mayor presión, el volumen disminuye. Boyle, un científico del siglo XVII, hizo experimentos para conocer la relación matemática de la presión ejercida con relación al volumen. Con la ayuda de un programa llamado GeoGebra, haremos una simulación de dicho experimento para llegar a una conclusión al respecto. Y también resolveremos tres problemas relacionados con esta ley. Bueno, aquí tenemos el programa de GeoGebra y hemos construido un cilindro cuyo volumen va variando según la presión que voy cambiando. Por ejemplo, mientras voy aumentando la presión, vemos que el volumen disminuye. Y cuando disminuye la presión, vemos que el volumen aumenta. Vamos a hacer lo que hizo Boyle. Vamos a anotar cada presión y su volumen respectivo. Vemos, por ejemplo, que una presión de 10, el volumen es 20. A una presión de 10, el volumen es 20. Vamos a subir un poco la presión hasta 14. Vemos que a 14 el volumen es 14,29. 14,29. Vamos a subirlo hasta justo el doble de la presión inicial, hasta 20. En 20 vemos que el volumen es justo 10. Anotamos 20, el volumen es justamente 10. Vamos a seguir subiendo, digamos a 25. A 25 vemos que el volumen es exactamente 8. A 25 el volumen es 8. Seguimos subiendo un poco más a 31. A 31 vemos que el volumen es 6,45. 6,45. Vamos a ir hasta el máximo, hasta 40. Hasta 40 y vemos que el volumen es exactamente 5. ¿Ok? Ya tenemos estos puntos. Vamos a salirnos de esta vista 3D y vamos a graficar estos puntos a ver qué ocurre. Ocultamos la presión y vamos a habilitar los ejes cartesianos y la cuadrícula. Entonces vamos a graficar estos puntos, a ver qué pasa. Graficamos estos puntos y ponemos crea y ponemos lista de puntos. Observamos entonces esta gráfica y los puntos. Esto confirma lo que hemos dicho desde el principio. El eje X representa la presión y el eje Y el volumen. Mientras vamos aumentando la presión, el volumen va disminuyendo. Pero ¿qué ley matemática sigue esto? Lo que Boyle se dio cuenta es que si multiplicaba la presión por su volumen respectivo, obtenía siempre el mismo número. Siempre el mismo número, o aproximadamente siempre el mismo número. ¿Ok? Entonces podemos graficar justamente eso, donde decimos que X, que representa la presión, por Y, que representa el volumen, va a ser igual a una constante. Vamos a llamarle a esta constante K, podemos variarla si queremos. Y X por Y sería la ecuación respectiva. Y ahí justamente la tenemos. Entonces vemos que podemos hacer variar esta constante y ver cómo la gráfica cambia. Ahora, si ponemos justo en 200, que es la constante de nuestro caso en particular, vemos que los puntos coinciden exactamente con la gráfica, como podemos ver aquí. Ahora, ¿podemos transformar esta gráfica curva en una recta? Sí, haciendo algunos cambios. Lo que se dio cuenta Boyle es lo siguiente, que en vez de graficar la presión con respecto al volumen, graficaba la inversa de la presión con respecto al volumen, obtenía una recta. Vamos a hacer justamente eso. Vamos a ocultar esta gráfica. Vamos a ocultar estos puntos también. Vamos a ocultar estos puntos. Y vamos a hacer algo, vamos a convertir en otro tipo de gráfica. Vemos que la presión por volumen es una constante en nuestra gráfica inicial. Si se recuerdan de matemáticas, lo que está multiplicando pasa a dividir. Podemos pasar esta presión a dividir y va a salir volumen es igual a K sobre P, o una constante por la inversa de la presión, y eso nos daría una recta. Vamos a ver si eso realmente ocurre. Vamos a graficar la inversa de la presión, es decir, 1 sobre la presión, y vamos a graficarlo con respecto al volumen, ¿ok? Con respecto al volumen. Es 1 sobre presión. Vamos a graficarlo con respecto al volumen. Entonces aquí vamos a poner
A1 dividido entre A2, que corresponde a la presión inicial. Tenemos su inversa. Y vamos a hacer lo mismo con los demás puntos. Aquí que ya no hay punto, ¿no? Y vamos a copiar los volúmenes. Entonces vamos a poner aquí. Control C y vamos a copiar aquí. Control B. Y vamos a graficar de nuevo esto. Vamos a graficar de nuevo esto para crear otra nueva lista de puntos. Aquí nos da una recta medio extraña, pero podemos verla mejor si cambiamos las escalas de los ejes. Entonces vamos a aquí, eje X sobre eje Y, y vamos a cambiar las escalas de los ejes, para que se vea más bonito. Ahí vemos que es exactamente una recta. Y si graficamos esta recta, es decir, aquí tenemos que... ¿Dónde está mi recta? Si decimos entonces que la presión es igual a K por X, que en este caso es lo que hemos graficado, vemos que exactamente esta recta coincide con los puntos que hemos graficado. Entonces podemos llegar a la conclusión de que que el volumen es igual a una constante multiplicado por la inversa de la presión. Claro que también podemos cambiar la K y ver cómo varía la gráfica, dependiendo de cómo va variando K. Entonces tenemos ya esta ecuación. Ahora, ¿cómo se utiliza esto para resolver problemas? Vamos a ver eso en la siguiente sección. ¿Cómo nos ayuda esto a resolver problemas? Habíamos dicho que según las pruebas de Boyle, la presión por el volumen nos da un valor constante. Entonces, en un estado cualquiera, llamémosle 1, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a esa constante. Y en un segundo estado, podemos llamarle 2, la presión 2 por el volumen 2 va a ser igual a esa misma constante. Como vemos entonces, podemos igualar estas dos partes y decir que la presión 1 por volumen 1 en un determinado estado es igual a la presión 2 volumen 2 en otro estado. Ahora usemos este resultado para resolver un problema. Supongamos que tenemos un gas contenido en un cilindro móvil que ocupa 300 mililitros inicialmente, a una presión de 2 atmósferas. ¿Cuál sería su volumen? Bueno, ¿cuál sería su presión si el volumen aumentara a 500 mililitros? Entonces veamos, el primer estado que nos indica es un volumen de 300 mililitros a una presión de 2 atmósferas. Y el volumen 2 queremos que aumente hasta 500 ml. Y lo que queremos saber es cuál sería su presión. Utilizamos la fórmula que hemos visto hace un momento. Y lo que queremos saber es presión 2. Hay que despejar esta presión 2. Es el volumen 2 que está multiplicando, pasa a dividir. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Reemplazamos los datos, hacemos los cálculos y nos da 1,2 atmósferas. La presión ha disminuido, lo que es lógico porque hemos visto antes, mientras la presión disminuye, el volumen aumenta. Ahora resolvamos otro problema. Supongamos que tenemos una muestra de gas que ocupa un volumen de 7 litros a una determinada presión. ¿Cuál será su volumen si la presión se triplica? Bueno, tenemos una presión 1 determinada y nos da la información de que se triplica, es decir, la presión 2 va a ser igual a 3 veces la presión 1. El volumen 1, como vemos, es 7 litros y lo que queremos saber es el volumen 2. Aquí tenemos al volumen 2. Esta presión 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 es el volumen 2. Reemplazamos, presión 1 lo dejamos como está, por los 7 litros sobre la presión 2. ¿Cuánto vale la presión 2? Vale 3 veces la presión 1. Presión 1 con presión 1 se cancelan, entonces dividimos 7 entre 3 y nos da 2,3 litros. Otro problema, supongamos que tenemos un cilindro que contiene 20 litros de helio a una presión de 170 atmósferas y queremos usarlos para llenar globos a una presión de 1,2 atmósferas. Si cada globo ocupa un volumen de 1,5 litros, ¿cuál será el número máximo de globos que podremos llenar? Entonces veamos, la presión inicial es 170 atmósferas en este cilindro que tenemos de 20 litros. Queremos llenarla a una presión de 1,2 atmósferas. ¿Qué volumen ocuparía? Usamos de nuevo la ley de Boyle, despejando el volumen 2. Como hemos visto aquí, este pasa a dividir. Y reemplazamos datos. 170 atmósferas
por 20 litros, que sería presión 1 y el volumen 1, entre la presión 2, 1,2 atmósferas. El volumen total que ocuparía en ese estado sería 2.833,3 litros. Ahora hay que tomar en cuenta que una vez vacío el cilindro, todavía quedan 20 litros dentro de este cilindro, por el volumen del cilindro. Hay que restar eso para saber qué volumen ocuparían los globos en total, que sería 2.813,3 litros. Ahora, para saber cuántos globos llenaríamos, podemos usar una regla de 3. Un globo ocupa 1,5 litros, según nuestro problema. ¿Cuántos globos ocuparían 2.813,3 litros? ¿O cuántos globos sería este volumen? Aplicando regla de 3, se multiplica cruzado y se divide. Multiplicamos, dividimos y tenemos en total 1.876 globos. Claro que el último globo estaría llenado a la mitad. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias. Hasta luego.